Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. ¿Cómo estamos hoy, mi amor? ¿Cómo estás? Bendecida y encendida. En victoria. Y con tendencia a mejorar. A mejorar. Bendito sea mi Dios. Que arda, Señor, en nuestros corazones ese celo apostólico por la salvación de las almas. Amén. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús a todos ustedes, en nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafa, el psicólogo misionero del perdón y reconciliación. Somos una pareja restaurada por el Señor. No sé por qué mi esposa se ríe, porque es que me faltó. Mónica, Rafa, Es que estaba cambiando el cambio, porque nuestras aquí en Colombia son las cajas estándar. Entonces estaba cambiando el cambio. No, y estaba subiendo. Bueno, vamos a empezar, mi amor, porque estás como muy chistosita hoy. Vamos a empezar, para que la presencia del Señor se manifieste en plenitud en nuestras casas. A propósito, antes de empezar, quiero decirles un comentario pequeñito. ¿Cómo cuesta ser alegres en las casas? Si tú eres una persona alegre, traes vida. La alegría es un regalo del Señor. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, porque a veces andamos tan aburridos y tan amargados que no nos permitimos ser alegres en nuestras casas. De verdad, no nos lo permitimos. Entonces, que sea hoy un día para que la alegría del Señor esté en tu corazón. Y el Señor dice que incluso que la felicidad viene de Él. Él lo dice. ¿Sí? Dice que la paz viene de Él. La verdadera felicidad y la verdadera paz. Si quieres confirmarlo, léete un libro maravilloso que está en la Biblia, que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí lo vas a encontrar, ese pasaje bíblico. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Di una cita exacta? Bueno, Juan capítulo 15, ahí está en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera. Que Él es la verdadera felicidad y Él es la verdadera paz. Entonces, vamos a empezar para que esa verdadera felicidad y esa paz se asiente, se afirme en nuestros corazones. Y que seamos unas personas serenas, tranquilas, felices, que no tengamos esa angustia, esa preocupación. Empecemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios que dice, mi amor. Amén. Y amén significa así es, no así sea. Bueno, así sea es una interpretación como medio futurista, pero amén, si lo decimos en presente categórico pluscuamperfecto, amén es así es. Papito Dios del cielo, tú eres mi papá, eres mi Padre. Y como eres mi Padre, vengo ante tu presencia en este momento para encontrarme contigo, para decirte, Padre, te necesito. ¿Por qué te necesito? Porque tú eres mi creador, papá. Tú me diste un regalo tan lindo que fue traernos a la presencia de nuestro Jesús de Nazaret, porque se lo diste a los pueblos escogidos tuyos, pero ellos no lo quisieron aceptar. Y entonces, como no lo quisieron aceptar, como no lo quieren, entonces les voy a dar a un pueblo pagano. Y ellos sí lo van a saber valorar. Pero yo digo, Señor, yo no lo he sabido valorar. ¿Por qué? Porque no me comporto de la manera coherente en mi vida. Y quiero de verdad ser ese testimonio vivo de tu amor, de que tú eres real, de que ese regalo que tú me diste de la presencia de mi Padre, de mi Jesús de Nazaret, del Espíritu Santo, de mi Madre María, de los ángeles que tú me regalas, que tú estás siempre conmigo, Padre. Que esa piedra angular que desecharon los arquitectos es mi Jesús de Nazaret. Quiero ser radical, Señor. Anhelo ser radical. Ayer hablaba con mi esposa, Padre, porque tú todo lo escuchas. Y hablaba con mi esposa precisamente que por qué en nuestra fe en ocasiones nos causa dificultad, por ejemplo, ser personas que nos dediquemos a estudiar la palabra, a profundizarla, a que los diálogos nuestros sean desde la luz de la palabra, pero a veces nos reunimos socialmente y es hablar cosas sin sentido, hasta groserías, hasta cosas que son impropias, y hablar de la palabra como cuesta, porque como no la conocemos, o sea, no te conocemos a ti, pero eres mi Padre, tú eres mi Padre, y cómo te necesito
aprovechar el regalo que me diste, ese regalo hermoso de que realmente hacemos parte del reino de los cielos y que soy tu hijo y que somos hermanos. Ese regalo quiero que se haga vida en mí y en mis hermanos, que se revele esa gran verdad, porque a veces lo decimos simplemente por decirlo, sí, yo hago parte del reino de los cielos, como si fuese una metáfora, como si fuese simplemente una ilusión, como si fuese simplemente una palabrería, algo, un cliché, como dijo alguien. Eso es un cliché. Cuando yo le dije es que somos los hijos amados de Dios, dijo, yo lo sé, eso es un cliché. Eso no es un cliché, es algo fundamental, Padre. Es un principio de vida. Yo soy el hijo amado de Dios. Tú eres la princesa preciosa de Papá Dios del cielo. Tú eres ese príncipe. Pero para hacerlo vida necesito nutrirme constantemente, Papito Dios del cielo, de ti. Necesito de tu palabra viva, analizarla, profundizarla, masticarla, rumiarla. Porque si no lo hago, pues no estoy haciendo mi vida coherente, y el mal, que sí sabe quién soy yo y a qué nacionalidad pertenezco, me quiere quitar ese regalo tuyo. Me lo quiere quitar y nos odia. Por eso, Padre, pues que nos odie más, porque hoy yo decido ser ese hijo tuyo. Yo decido, y yo te invito a que lo mismo lo digas, dilo. Yo decido hoy ser ese hijo tuyo amado, decido hacer parte del reino de los cielos y decido nutrirme desde temprano con tu palabra, nutrirme desde temprano con la presencia del Espíritu Santo, diciéndole buenos días, majestad divina. Nutrirme, Padre. Tú eres mi papá. Te necesito, Padre. Cuando uno escucha y ve y estudia las historias de todo lo que sucedió en el pueblo de Israel, cuando tú lo levantaste, como tú sacaste a tanta gente, cómo es de poderoso tu presencia, Padre. Por eso vengo en este momento a que tu presencia se manifieste, que te glorifiques en este instante en la vida de mis hermanos a través de esta meditación de tu palabra. Que te glorifiques en plenitud, porque es que no estamos leyendo un librecito de cuentos, no estamos leyendo unas fábulas, estamos leyendo la verdad, y que esa verdad al proclamarse sea de liberación, que se desate tu bendición al leer esta palabra, al profundizarla, que el Espíritu Santo se glorifique como se glorificó con Nehemías allí cuando se empezaron a construir las murallas, Padre, que el pueblo se transformaba, el pueblo lloraba porque sentía que esa palabra era para ellos. Yo no quiero acostumbrarme a este mundo, Padre. Yo quiero soltar este mundo, pero te necesito, papá. Te necesito, Padre. Dilo conmigo. Te necesito, Padre Santo del cielo. Te necesito. Ven a mi vida. Ven en este instante a través de la palabra y dilo, por favor. Abandono en tu presencia mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Abandono lo que soy en tus manos, tú como ese alfarero, Padre Santo, y que la presencia del Espíritu Santo se manifieste con la autoridad en este instante. Se manifieste con poder, porque le doy el permiso, dilo, le doy el permiso para que Él tome el control de mi vida. Dilo, por favor, yo quiero que el Espíritu Santo tome el control de mi vida y que la palabra hoy se haga vida y eficaz. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que me vas a hablar con voz de trueno, porque necesito romper esas estructuras. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Y vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 al 8. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa.
Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Te alabo, te bendigo y te glorifico porque sé que la palabra que tú vas a darnos ahora va a cambiar nuestra forma de ser. Amén, amén y amén. Bueno, me encanta cómo empieza este texto porque dice que Jesús se sube a otra barca y con base en esa, al subirse en esa barca pasa el lago, ¿sí? Y llega a su pueblo. Bueno, ¿cuántas veces nosotros nos hemos subido a alguna barca, que es alguna circunstancia, alguna situación, con el fin de llegar a alguna parte en específico? Muchas veces volvemos a casa, posiblemente. Sí, a lo mejor estás volviendo a casa por algo. Y resulta que estás volviendo a casa y te llevan a una persona supuestamente paralítica. Miramos que la parálisis implica una persona que no avanza, que está estancada, que está, o sea... Depende de otros. Sí, o sea, no puede hacer nada, está prisionera, está esclava, sí, o sea, está dependiendo, sí. Y llegó el Señor y viendo cómo los otros le dicen, mira, y posiblemente familiar, mira, si vieras que fulanito de tal, no, sigue así, no ha avanzado, los problemas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo le podemos ayudar? Y entonces es como esa fe que ellos le muestran y que Jesús mira, ¿no? De cómo están preocupados por ese ser cercano, amigo, al que quieren. Y resulta que Jesús mira esa circunstancia, mira esa situación. Y a mí lo que me llamó la atención es que dice ánimo. Ahí lo dice, ánimo, hijo, ánimo, hijo. O sea que si dijo ánimo, él percibió en esta persona que está allí paralizada, la ve desanimada, posiblemente frustrada, sin ganas de vivir, sin un sentido de vida, sin un propósito, nada, o sea, la ve así como, o sea, como cuando una persona está estancada, está como toda negativa, como que no tiene emoción, como que, sí, eso es una parálisis, sí, está como que ya no puede hacer nada. Me encanta cuando Jesús le dice, ánimo, ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús le dice, ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados? Y miremos cuando nosotros en nuestra vida hemos fallado en algo, cuando nosotros hemos realmente cometido pecados, ¿qué pasa con nosotros? Realmente nuestro corazón se entristece, se siente uno culpable, siente miedo, siente inseguridad, se desanima, cree que va a seguir en peores situaciones, que le vienen problemas mayores. O sea, realmente cuando uno tiene pecado, ¿sí? Uno no le ve motivación a la vida y dirás, no, pero es que el que pecó mi marido y yo estaba bien, pero entonces la pregunta es, ¿tú por qué estás desanimada si el que pecó tu marido? Porque a lo mejor tú también diste elementos para que las cosas se dieran como se dan, ¿sí? O sea, cada uno aporta, acordémonos, pareja significa que los dos aportan. Entonces, los dos tienen una responsabilidad. El asunto es que se vive desanimado. Posiblemente el otro tenga cara de ponqué, posiblemente. Explícame. Feliz. Okay. Pero resulta que cuando se encuentra en la soledad las cosas son muy diferentes, ¿sí? Porque la culpa, el temor de la pérdida, de la posible pérdida, etcétera, está allí vigente, ¿no? Entonces, el pecado trae a la persona ese sentimiento de, ay, ¿yo por qué lo estoy haciendo? ¿Yo por qué no soy capaz de hacer las cosas bien? ¿Por qué siempre fallo? Etcétera. O sea, viene con una idea de desánimo, o sea, la persona se siente frustrada, se siente fracasada. ¿Yo por qué no puedo hacer las cosas perfectas, no? Y me parece interesante porque viene Jesús y precisamente le dice, ánimo, tus pecados te quedan perdonados. Y entonces aparecen los maestros, los escribas, los que escribían la ley, ¿no? Y entonces dijo, oye, ¿y este por qué viene a perdonarlo?
Y entonces te está diciendo algo que es contra Dios, está blasfemando contra Dios. Entonces ahí es donde uno puede mirar. Hay algunas personas que se movilizan solo por las partes legales, o sea, por lo que la norma dice, ¿no? Y hay otras personas que se movilizan por la misericordia, ¿sí? El Señor espera que nosotros tengamos misericordia. Cuando yo veo una persona desanimada, cuando yo veo una persona que está cada vez más agobiada, esclava, en fin, prisionera, si yo tengo misericordia, yo querré ayudarle. Pero cuando yo solamente me manejo por las normas, digo, no, ese se merece lo que tiene. ¿Quién lo manda? ¿Por qué se puso a hacer esas cosas? Sí, es que él ya sabía que eso no lo podía hacer. Así es como son las cosas legales, ¿no? Entonces, aquí el Señor nos está mostrando la actitud que nosotros a veces manejamos con las personas. A veces solamente nos vamos con los legalismos. Tenemos las normas, las leyes. Todas las cosas se tienen que hacer así. Pero no me estoy dando cuenta que el Señor espera de mí misericordia. O sea, que realmente pueda ver la necesidad de la otra persona. Que pueda percibir el estado en que está la otra persona. Que pueda sentir algo por esa persona. O sea, que la pueda ver, que la pueda... que pueda observarla, ¿sí? Que la pueda observar en la condición en que está. Y lo que nos está pasando muchas veces a nosotros como seres humanos es que nosotros solamente nos vemos a nosotros y el cumplimiento que nosotros tenemos que dar de las cosas, pero se nos está olvidando ver la necesidad de la otra persona. Esta persona necesitaba que alguien tuviera compasión de ella, que le dieran ánimo, que le dieran esa esperanza de que sí podía hacer algo, ¿sí? Y Jesús llega y le dice eso, pero los otros están diciendo, oiga, ¿y usted por qué le dice eso? El Señor está queriendo que se levante, al otro no le importa si se levanta. La verdad no le importa si se levanta, solo hay que cumplir la norma, la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando dice eso? Ustedes porque tienen tan malos pensamientos. Y es lógico, ¿no? Cuando yo no pienso en el otro, mis pensamientos son egoístas, mis pensamientos son de poca ayuda, o sea, mis pensamientos no vienen de Dios y esos son malos pensamientos. A veces uno malos pensamientos, no, es que lo mejor es que le pase y tal. No necesariamente. Malos pensamientos también tienen que ver con que no van con el propósito de Dios como hijos amados que somos de Él, que deberíamos tener compasión, que deberíamos tener misericordia por las demás personas. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que cuando Jesús le dice a este paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cierto que cuando a ti te dicen, tranquila, yo te perdono por esta situación, o tranquilo, no te preocupes, vas a estar bien, te perdono, no te preocupes, sal adelante. ¿Cómo que te devuelve el ánimo al cuerpo? ¿Cómo que te levanta el espíritu? Te quita las cadenas, te quita las prisiones, te da energía, te da vitalidad, te da dinamismo. Y cierto que cuando tú te sientes así te quieres levantar porque alguien te dio la mano y entonces te levantas para hacer algo por ti. Entonces ahí es donde uno puede entender cómo después de que Jesús le dice, ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados, y después le dice, no te preocupes, ven, levántate, toma tu camilla y vete. ¡Ja! ¿Quién dijo que no? Pues sí, me levanto. ¿Por qué? Porque alguien me perdonó, alguien tuvo misericordia, alguien me entendió, alguien comprendió mi situación. Alguien realmente se dio cuenta de cómo estoy, se dio cuenta de que existía y que tenía un gran dolor, una gran pena, una gran situación, y el Señor esta persona me perdona. ¿Y cuántas veces nosotros a nuestros familiares los tenemos encarcelados, prisioneros, paralizados, temerosos, inseguros y de todo simplemente ¿por qué? Porque no perdonamos. Porque, no, eso se lo merece.
Y el Señor aquí nos está invitando a que perdonemos. Dice que los hombres podemos perdonar. Perdónense unos a otros. ¿Para qué? Para que vivamos libres, para que nos levantemos, para que podamos seguir batallando, para que podamos seguir librando nuestras dificultades, porque el enemigo nos pone trampas y peor si nosotros ayudamos a que esclavicemos a las personas, a que las paralicemos. Es necesario que nosotros aprendamos a perdonar, a tener misericordia por la situación de la otra persona. La otra persona solo necesita que se le diga: tus pecados están perdonados. Alguien ya los perdonó hace más de 2000 años. Tus pecados están perdonados. Levántate, toma ánimo, tú puedes hacerlo, ¿o no? Impresionante que realmente el milagro no salva. El milagro es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Me sorprende mucho porque no son muchos los pasajes bíblicos donde vemos la salvación con el milagro. Por ejemplo, la hemorroísa se salvó y fue sanada. Bartimeo fue sanado y también fue salvado. ¿Y dónde vemos este pasaje bíblico? Cuando los 10 leprosos recibieron el milagro y solo uno se salvó, porque vino a ser agradecido. Cuando el Señor encuentra a este hombre paralítico, es impresionante porque le da la salvación y después hace el milagro físico, porque el verdadero milagro es la salvación. Y comparto esto porque hoy estoy convencido en el nombre de Cristo Jesús que si tú estás pasando un momento de aflicción física, si tú estás vivenciando un dolor en tu cuerpo físico, y hablo concreto, físico, si estás que sufres por situaciones de los huesos, si estás que sufres por cuestiones cardíacas, si estás que sufres porque te dieron una enfermedad, los médicos te dijeron, te diagnosticaron que es incurable y que ya es progresiva, situaciones de cáncer, situaciones en la sangre, o sea, te dijeron muchas cosas, pero estamos hablando de un hombre paralítico que nadie podía hacer nada con él. Mi esposa se refiere a la parálisis emocional, la parálisis del pecado, la parálisis que nos tiene adormecidos, la parálisis que no nos damos cuenta que nosotros somos a veces muy, tal vez demasiado severos, crueles en la palabra con nuestros hermanos y no nos damos cuenta de eso, de la forma en que hablamos, procedemos, y esa es una forma de parálisis. Nos sentimos los super mega espirituales y cuando tenemos que hacer una confrontación o una orientación somos crueles, y hay una parálisis emocional en nuestro cuerpo, en nuestra vida y en nuestra alma. Y fuera de eso, esa parálisis emocional lleva pues a la enfermedad, porque las dos están ligadas. Cuando tenemos un pecado oculto en nuestro interior, porque a veces yo digo a preguntar, ¿qué pecado tienes tú? Entonces uno dice, no, yo no tengo pecado. Yo todos los días me levanto temprano a orar, hago mis oraciones, como alguien decía, es que yo me acuesto haciendo mis oraciones. A ver, ¿cuáles oraciones? No, el Padre Nuestro de María y Gloria. Y hago el rosario. A ver, ¿pero cómo lo haces? Cotorreado. Pues no hiciste nada. Es como cuando uno se come una hamburguesa, pues es comida chatarra. Es una oración chatarra. ¿Por qué? Porque lo haces no meditado, despacio, orando, allí en el lugar secreto donde nuestro Padre todo lo ve y todo lo escucha. Y entonces el milagro no trae la salvación. Hoy es día de recibir la salvación y recibir el milagro. Por tanto, yo te voy a invitar, porque sé que este pasaje te está afectando tu corazón desde el momento mismo en que empezamos a hacer la oración. Te sientes que el Espíritu Santo está tocando tu corazón y estás atento y atenta a este mensaje. Estás atento. Y el Señor va a hacer un milagro maravilloso hoy. Pero tienes que hacer algo importante: pedir perdón, confesarte, ir al Santísimo. Tal vez tu condición en la que te encuentras no te da la posibilidad de confesarte porque estás viviendo una unión ilegítima con tu compañero, Como le decía a un hermanito mío muy cercano, le decía, pues entonces lleva una vida de santidad en ese vínculo.
o si no, quédate solo o quédate sola, porque es salvación por Dios. Es la salvación lo que cuenta aquí. No es solamente buscar un milagro en lo físico o en lo emocional, es la salvación lo más importante. De aquí el Señor me muestra que la salvación es más fundamental que un milagro físico. Y el milagro hoy se da cuando tú empieces a darte cuenta que tienes que salvarte, que estás luchando por tu salvación. No cotorrees la palabra, no cotorrees tus oraciones. Dice ahí mis oraciones, pero ¿cuáles oraciones hiciste? Leíste un manual de oraciones, hiciste un manual, pero eso no te va a salvar. Te salvas cuando tú de corazón haces algo y lo sientes en tu interior. Y haces un Padre Nuestro meditado, como lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús, que no fue capaz de pasar de la primera frase del Padre Nuestro. Y se demoró como 8 días porque no podía ser un Padre Nuestro, porque se quedó solamente con el Padre Nuestro. Imagínense. Y nosotros hacemos hasta 20 Padre Nuestros en el día, creyendo que con ese disparar oraciones, como una ráfaga, con una ametralladora de oraciones, con eso ya hicimos las oraciones que nos corresponden. Estamos realmente equivocados. Tenemos que buscar la salvación. Aquí esto no es un juego, La salvación es lo más importante para nuestras vidas. Vinimos fue a encontrarnos con nuestro Padre Dios en este momento, aquí en esta vida. Vinimos fue a ser santos, para que esa santidad me lleve a la presencia de mi papá. Y para llegar a esa santidad, tenemos que pedir perdón, reconocer que somos pecadores, porque sí somos pecadores. Todos los días pecamos, dice Juan en el primer libro, en la primera carta de San Juan, dice: todos somos pecadores, todos cometemos pecados a cada instante, a cada momento. Un mal pensamiento, una forma de hablar inadecuada, una mirada, una prepotencia, esa altivez, eso es pecado que está oculto, porque somos crueles y no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque hay un pecado incubado, metido en nosotros. El mal está constantemente a través de esa herida emocional que traemos del pasado, está que nos hace daño y nos punza siempre para tratar de juzgar al otro, hacer ver lo malo del otro. Hay algo que está allí en tu corazón. Tengo algo que en mí me está causando dificultad, porque hay una persona que me está causando dificultad en mi vida, y ahora me doy cuenta que es mi pecado lo que me hace verla de esa manera. O sea, no es otra cosa diferente sino mi pecado, y es un pecado de soberbia, y tengo que ir a confesarlo. Porque aquí el tema es que mi Señor está demostrando algo tan hermoso, que es el único pasaje bíblico donde nos dice: tus pecados te son perdonados. Y no le da importancia a lo que es el milagro que nosotros esperamos, cuando el milagro es la salvación. El milagro es la salvación. Lo otro es añadidura, mi hermanito. Y lo que te digo, si tú tomas en cuenta estas palabras y las estás tomando para ti, hoy te va a llevar a algo hermoso, que es decir: Señor, sí tengo un pecado, lo voy a confesar, pero la confesión no solamente es de palabras para afuera, sino que realmente que llegue desde lo profundo de mi corazón y que haya una convicción de pecado, que haya un proceso de arrepentimiento, no de remordimiento. El remordimiento es el borracho que al otro día con su dolor de cabeza y con su malestar, con su reseca, como decimos acá, va y se toma una cerveza, y es que para que le quite el guayabo, y está simplemente con un remordimiento porque se gastó el dinero. El arrepentimiento es decir: no más, Señor, porque aquí lo que quiero es mi salvación. Si tú estás en pecado, si estás llevando una vida de relación de pareja inadecuada, porque tú estás llevando una vida de relación inadecuada, porque no te has podido casar, porque tal vez la otra persona estaba casada por la iglesia, entonces lleva una vida de santidad con esa persona. Y si no puedes, pues desafortunadamente, pues me tocó decirte chao. Sí, me tocó decirte no puedo. ¿Por qué? Porque es mi tema de salvación. Es mi tema la salvación, por Dios. Vamos a encontrarnos o en el infierno o en el cielo, no hay vuelta de hoja. No es que voy al purgatorio, pues el purgatorio, ya estás en el cielo, solamente que tienes que purificarte, porque se llama purgatorio. Pero ya pasaste con 3, como decimos en el colegio, ya pasaste y raspado, pero pasaste. Pero o hay infierno o hay cielo, no hay vuelta de hoja. O nos vamos para la paz y la mocha, como decimos en Colombia, o nos vamos para el cielo. El tema de la salvación. Y aquí nos está diciendo el Señor, lo más importante es pedir perdón, arrepentirme de mis pecados. Y hoy la salvación llega a tu vida y la sanidad también va a llegar.
Si tú te arrepientes de tu pecado, te lo digo porque lo siento en mi corazón, esa dolencia física que has cargado por muchos años, hoy el Señor te va a liberar, porque va a haber la salvación y va a haber la sanidad. Solamente que lo creas, confiésate, dile: Señor, dame convicción de pecado, muéstrame qué hay en mi interior, que yo soy tan cruel con las personas. Ayúdame a darme cuenta de eso, para que el milagro que estoy esperando se dé. Para buen entendedor, pocas palabras. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Chao. Bueno, si te gustó este mensaje, no te quedes solo con él. Te vamos a invitar a ver otros videos que tenemos para nutrir más esta información. Además de eso, si te gustó, dale like. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para otros videos que estamos subiendo. Y si consideras que es un mensaje que puedas compartir a una persona, no dejes de ofrecerle tremendo regalo que Dios tiene para su corazón. Si en tu corazón está el deseo de colaborarnos para que podamos continuar transmitiendo, te daremos la información si te contactas con nosotros para que hagas tu ofrenda de corazón. Dios te bendiga, que sigas adelante.